Buenos días, hermanos y hermanas. Espero que hoy sea un día muy especial en tu vida, que sea un día de muchas bendiciones y que la gracia y el amor de Dios te acompañen siempre. Que tu corazón reciba la felicidad, la paz que proviene del Padre Celestial y que en todos tus caminos seas bendecido. Quiero compartir contigo el Salmo 1, que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley del Señor está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Gracias, Señor, por este día maravilloso que comienza. Gracias por la paz que tú derramas en nuestros corazones. Gracias por el Espíritu Santo que nos conduce, nos lleva por los caminos de perfección y de paz, y que nos da sus carismas, sus dones, y que crea en nosotros el fruto de su presencia. Por eso te damos muchas gracias en el día de hoy. Nos ponemos a tu disposición y rogamos, Señor, que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Te doy gracias por Jesús, gracias por los ángeles que nos rodean y gracias por la maravilla de ser tus hijos y tus hijas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero comenzar un camino, ¿no? El sendero de la felicidad. Andamos buscando siempre la felicidad y a veces la buscamos en lugares equivocados y fallamos, volvemos a ser infelices y volvemos a intentarlo. Pero hay un camino que Jesús nos planteó, el camino de la felicidad, que son las bienaventuranzas. Está en el capítulo 5 de Mateo. Pero bueno, es importante decirte que Jesús ya había sido bautizado por Juan en el río Jordán, y saliendo del agua, un evangelio nos dice que estaba orando cuando se derramó sobre él el Espíritu Santo. Primero el bautismo y luego se derramó el Espíritu Santo. Y lleno de ese Espíritu Santo fue conducido al desierto y allí fue tentado por Satanás, pero luego de vencer en esas tentaciones, los ángeles le servían. Seleccionó a los apóstoles y luego ya en el capítulo 5 Jesús sube a la montaña. La montaña es el lugar de la presencia de Dios en la Biblia y Jesús se sienta para enseñar a sus discípulos el camino de la felicidad. Porque el cristianismo es algo interior que se refleja en una vida exterior con los demás. El cristianismo es eso. Muchas veces pensamos el cristianismo como una religión, como algo que hacemos sin que tengamos ningún cambio interior. Y no nos va bien con ese tipo de cristianismo. El cristianismo es básicamente un camino interior que nos conduce a la perfección que Dios quiere, a la bendición. Y ese capítulo 5 Jesús dice, se sentó en la montaña y comenzó a hablarle a los discípulos el camino de la perfección. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca le enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventuranza es una palabra muy importante que debemos conocer. En la literatura griega, el término bienaventurado se reserva en una primera etapa a los dioses para expresar su condición de seres situados por encima de las penas y fatigas de la tierra. Así se aplicaba el término también Macar, más antiguo pero afín a la palabra Macarius. Macarius también significa bienaventurado en griego. Lo que es importante, que es bienaventurado el que está situado sobre las penas y las fatigas del mundo, que no le afectan, que van a ocurrir, pero que está encima de esas situaciones, de las penas y fatigas.
A veces la felicidad o la falta de felicidad es porque estamos fatigados, estamos agobiados por lo que ocurre en el mundo, por lo que ocurre en mi familia, por lo que ocurre en cualquier lugar. Es como si tomáramos eso y lo convirtiéramos en una carga. Y entonces vamos llevando esa carga de las situaciones de la vida, de los conflictos familiares, de los conflictos de pareja. Vamos llevando esa carga. Y esa carga nos va creando agobio, porque estamos involucrados en las penas y en las fatigas. También la palabra bienaventurado viene de una palabra en hebreo que significa barak, cuya raíz significa rodilla, que es eser. El acto de estar arrodillado, adorando y recibiendo la bendición del Padre Celestial, en actitud de espera, en actitud de recibir. Al hablar de bendición se pensaba en un acto mediante el cual la persona recibía poder para obtener éxito, prosperidad, fecundidad y longevidad. Y ese término de rodilla es ser en hebreo, que significa dichoso y feliz, aquel que está esperando, aquel que está expuesto, adorando a Dios y esperando su bendición. En el Sermón del Monte, como ya dijimos, la montaña es el lugar del encuentro con Dios en la Biblia. Jesús sube a la montaña y ahí va a enseñar el camino de la felicidad, el camino de la bienaventuranza, el camino de la bendición. Ahí va a enseñarlo a sus discípulos. ¿Qué es lo que enseña? El camino de la vida. Y en Mateo 5, 3 al 11, que está la bienaventuranza, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí vemos con la palabra humildes de espíritu. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a las personas que tienen conciencia de la necesidad de Dios. Nos encontramos que muchas veces pensamos que no necesitamos a Dios, que Dios está ahí para cuando tenemos una situación difícil y entonces clamamos a Él. Pero ser humilde de corazón significa: yo necesito a Dios, necesito su presencia, necesito su ayuda, necesito su bendición, necesito su socorro en mi vida. Y esto indica que no soy soberbio. La soberbia es colocarme más allá, en un lugar más alto del que me corresponde. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que el principio de la caída es la soberbia. Mientras más alto te colocas, más duro cae. El principio de la caída es la soberbia, la vanidad, el orgullo. Colocarte en ese lugar tan alto. ¿Por qué sufrimos tanto cuando nos pasan cosas? Porque no admitimos que nos pasaron a nosotros. Pensamos que no debían habernos pasado a nosotros. Pensamos que no nos merecíamos haber pasado esa situación. Y a veces esos pequeños problemas o grandes problemas en la vida están preparando nuestro carácter, están preparando nuestra persona, para luego colocarnos sobre esas situaciones. Aprender que en la vida los baches y los conflictos son parte de ella y que estas situaciones están trabajando con nosotros. Cuando eliminamos la soberbia, sabemos que nos pueden pasar cosas y que no somos tan grandes como pensamos, que no somos personas que no necesiten a Dios. La soberbia nos impide ver eso, porque nos coloca a nosotros en un lugar tan alto, que muchas veces ese lugar es más alto que el propio Dios. El orgullo, la vanidad, seguir cosas que no tienen valor. Vanidad es algo vacío, es lo que significa la palabra vanidad. Estamos siguiendo cosas que no tienen sustancia, que no tienen valor, que no necesitamos para vivir realmente. Estamos persiguiéndola día y noche. Y finalmente, aquel que es humilde de espíritu acepta con humildad sus defectos. Sabe que tiene defectos, sabe que se equivoca. Por lo tanto, no tiene el orgullo de pensar que siempre él tiene la razón y los demás están equivocados. Sabe que él también se equivoca y acepta sus defectos. Pero es importante saber esto, hermano. No solamente es aceptar tus defectos,
de tener la humildad suficiente también para saber que los demás se equivocan, que los demás también tienen defectos, y que tú tienes que estar encima de los defectos de los demás, inclusive amarlos a pesar de sus defectos, porque tú los tienes y tú reconoces que tienes defectos, tendrás que reconocer que los demás también. Y eso te debe crear una humildad. Si yo me equivoco, los demás se equivocan. Si yo me perdono mis errores y equivocaciones, es necesario que yo perdone los errores y las equivocaciones de los demás. Aceptar con humildad tus defectos y ser consciente de que eres un pecador. Cuando uno mira la palabra pecador, mire, en hebreo la palabra pecador significa aquel que falla el blanco tirando una flecha. Saber que muchas veces has tirado muchas flechas en la vida y que no has dado en el blanco, te has equivocado. Y si te has equivocado, vuelve a intentarlo. Porque muchas veces el orgullo y la vanidad y la soberbia de espíritu hacen que nosotros nos deprimamos, nos tiremos a muertos porque no aceptamos que nos hemos equivocado. A veces somos muy duros con nosotros mismos. Y hay que saber que la vida es eso, lanzar flechas que muchas veces equivocan el blanco, pero volverlo a hacer, volverlo a intentar. Así que bienaventurados los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es un lugar físico, es una presencia, es un estado del alma, en que sabemos que Dios está siempre a nuestro lado. Quiero pedir a Dios que te bendiga con todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Que la paz, esa paz preciosa, que cuando perdemos la paz perdemos absolutamente todo. Esa paz llene tu corazón, esa paz te arrope. Sepas que en medio de la tormenta, en medio de los afanes de la vida, no olvides que Dios está a tu lado. Como los discípulos en la barca, asustados porque se hundían, hasta que Jesús entró en la barca, se calmó el viento y la tempestad y llegaron a puerto. Que seas bendecido, que Dios te bendiga sobremanera, que la paz y el amor de Dios estén siempre contigo. He estado contigo desde España, tu hermano y amigo Luis Tavares Tejeda, y hoy es viernes 6 de octubre del año 2023. Un día excelente para ti. Bendiciones.